En todos mis videos lo que siempre digo es primero vamos a seleccionar la cara en donde vamos a trabajar. Pero creo que hace falta hablar un poquito más a fondo de esto porque tenemos este botoncito que es el de croquis, que creo que en ninguno de mis videos lo he presionado, pero es con algo con lo que siempre hemos estado trabajando si es que ya has visto algunos de mis videos y has hecho algunos ejercicios. Pero me ha llegado un correo de una persona que me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema. Quiero dibujar algo encima de esta cara de aquí, pero al dibujarlo me aparece el dibujo en la parte de abajo y no sé cómo solucionarlo. Bien, es importante este botoncito porque, por ejemplo, lo que tú haces vendría a ser esto. Seleccionas el plano de planta y te pasas directamente a normal A. Está bien, seleccionas el plano de planta para que te posicione en la parte de arriba y poder trabajar ahí en él, pero lo que tú haces ahora es darle aquí en el botoncito de croquis. Al darle tú en el botón de croquis, ya le estás diciendo a SolidWorks que el plano que tú tienes seleccionado es donde vas a empezar a dibujar, que SolidWorks va a tomar en cuenta el plano de planta que tú tienes seleccionado. Entonces, tú seleccionas ahora, aquí le das croquis y ya le estás diciendo directamente a SolidWorks todo lo que dibuje, me lo pones en el plano de planta, que es este de aquí. Entonces tú haces tu dibujo. No, después de esto, tú le pones aquí la cara, dices tú, ya voy a seleccionar la cara donde voy a trabajar, que va a ser esta de aquí. Entonces ahora tú te pasas a dibujar, dices dibujas aquí, y tú creyendo que la cara que tienes seleccionada ahora es donde vas a empezar a trabajar, pero tú anteriormente ya le dijiste a SolidWorks, en el plano de planta es donde vas a trabajar al darle en el botoncito de aquí de croquis. Entonces, si te fijas, todo lo que vas a poner, SolidWorks automáticamente ya lo está poniendo en el plano de planta. Entonces, lo correcto sería, a ver, voy a dar control Z. Vamos a salir de este croquis. Entonces, lo correcto sería hacer esto. Por ejemplo, no está mal si le pones aquí en planta. Puedes seleccionar la cara y decirle, vámonos a normal A. Con esta misma cara seleccionada, dale aquí en el botoncito de croquis. Ahora sí le vas a decir a SolidWorks, esta cara que tengo aquí seleccionada es donde tú me vas a crear el croquis. Y todo lo que dibujes ahora sí va a estar en esta cara de la parte de arriba y no con el plano de planta que tienes seleccionado. Acuérdate, tienes el plano de planta, te pasas a normal A y le dices croquis. Ya le estás diciendo a SolidWorks aquí, todo lo que yo dibuje me lo vas a poner en el plano de planta. No importa que ahora selecciones esta cara y le digas, ¿sabes qué? Yo quiero dibujar ahora un círculo, quiero dibujar, no sé, unas líneas en esa cara que yo seleccioné. Ya no te lo va a tomar en cuenta porque tú anteriormente pues ya le dijiste a SolidWorks que el plano de planta va a ser donde vas a crear tus dibujos. Entonces recuerda, lo correcto sería seleccionar esta cara y decirle croquis. Ya le estás diciendo a SolidWorks que ahí es donde tú vas a dibujar tu croquis. Entonces, ya todo lo que dibujes aquí, pues te va a quedar aquí. Es importante también ver estas dos dibujitos. Si tú tienes este dibujito activado, quiere decir que tú estás adentro de un croquis que ya estás dibujando ahí. Por ejemplo, ahora, no sé, digamos, me voy a pasar a la vista de abajo. Le voy a dar aquí. O más bien, bueno, le voy a poner en planta. Le voy a poner planta, no, alzado, en normal A. Y ahora voy a comenzar a dibujar. Ya estoy aquí en el plano de alzado. Entonces esto, pues, caray, pues debe de dibujar, ¿no? Lo que pasa es que estás adentro de un croquis, entonces el plano de alzado ahorita no te sirve porque estás trabajando directamente en esta parte. Entonces si quieres trabajar en otro plano, hay que salir primero y ahora sí alzado y normal A y ahora sí croquis. Puedes empezar a dibujar. ¿Por qué yo nunca doy en ese botoncito de croquis? Porque, por ejemplo, si te fijas aquí, vamos a salir de croquis. Aquí tenemos el botoncito de croquis. Si yo selecciono esta cara y me paso a normal A, cuando active alguna de estas herramientas, automáticamente me va a pasar, es como si yo ya le estuviera diciendo SolidWorks, voy a dibujar en este plano, en esta cara.
Fíjate que cuando yo seleccione una herramienta de estas, este automáticamente va a cambiar y me van a aparecer acá los dos iconitos. Por ejemplo, círculo. Si te fijas, ya SolidWorks automáticamente dijo, él va a dibujar en esa cara que tiene seleccionada, que es en la parte de arriba. Entonces, pues ya puedo yo dibujar. Y eso es lo que siempre pasa, o sea, en mis videos nunca le doy aquí en croquis porque automáticamente al seleccionar una herramienta, SolidWorks me detecta como que él quiere trabajar en esta cara que está seleccionada y ya me está diciendo que voy a dibujar un círculo, entonces croquis, editar croquis. No es editar croquis, es crear croquis porque editar croquis es otra cosa. Entonces, pues ese es, digamos que, el pequeñito error que tienes. Espero que con este video se te solucione. Y otra cosa antes de que se me olvide porque creo que ya lo veo venir. Lo voy a poner aquí en salir de croquis. Me vas a decir ahora que, por ejemplo, si tú seleccionas este plano, te aparece normal A. Si tú seleccionas este plano, pues te aparece también normal A. Si seleccionas este plano, te va a aparecer normal A. Pero si no tienes esta parte de aquí, me vas a decir, oye, pero... A ver, déjala aquí. Pero, ¿y cómo le puedo hacer aquí para ponerle pues a normal A? Porque no, pues yo no tengo esa opción. Si tú seleccionas, haces un clic izquierdo y no mueves, digamos, el ratón, porque si te fijas lo mueves, se desaparece el pequeño menú que está aquí. Si haces un clic, te aparece este menú y aquí está normal A. Si quieres tener en la parte de arriba las mismas herramientas que tengo yo, pues simplemente haces un clic derecho por aquí en la parte de arriba y le das aquí en donde dice vistas estándar. Lo activas. Si te aparece por acá volando, porque cuando no está activado por lo regular aparece por acá, simplemente lo arrastras. Si te fijas, al ponerlo aquí te lo manda directamente para acá. Ahí déjalo y otra vez muévelo. Vamos a arrastrarlo y vamos a ponerlo por acá. A ver, ahora no quiere dejarse. Bien, lo puedes poner por aquí. Creo que también lo puedes poner por este lado. También de este lado. Creo que en la parte de abajo también se puede. Si lo quieres poner por aquí. Este es, digamos que es muy importante porque pues aquí tienes las vistas y también tienes este de normal A. Que creo que yo lo tengo configurado con la barra de espacio. Si selecciono una cara y presiono la barra espaciadora, pues ya directamente me manda. Acuérdate, si seleccionas una cara, también te aparece aquí. Y pues creo que eso sería todo ahora sí. Recuerda que mi nombre es Diego y nos vemos en la próxima.